Buenas noches. Dentro del proyecto en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el proceso de práctico 1, servicio comunitario, donde hoy expondremos la mediación como método alternativo de solución de conflictos en los barrios del Ecuador. Este trabajo lo realizamos las siguientes personas: Edgar Manuel Rodríguez Granda, mi persona Javier Fernando Rodríguez Montenegro, Daniela Salomé Sánchez Guncay y Jonathan Eduardo Santa Cruz Morales. El objetivo de este trabajo es encaminar procesos participativos e inclusivos que propicien un espacio de diálogo que nos permita fortalecer lazos de convivencia y a su vez mejorar la eficiencia del servicio público de justicia, lo cual se verá reflejado en la celeridad procesal de las causas que no sean susceptibles a procesos de mediación. ¿Qué es el conflicto? A lo largo del tiempo, la humanidad nos ha mostrado la forma en que las personas y sus organizaciones enfrentan y resuelven los conflictos, siendo los seres humanos una especie racional, pero profundamente social. El conflicto se convierte en algo natural dentro de las relaciones humanas. La palabra conflicto viene del latín conflictos, que indica choque, lucha, confrontación o colisión. Cabanellas de las Cuevas, en su diccionario jurídico, Elemental lo define como una oposición de intereses en que las partes no ceden. Podemos indicar de esta manera que un conflicto es un desacuerdo o choque ideológico entre dos o más partes que dura cierto periodo de tiempo sin resolver, donde defienden sus pretensiones sobre determinado derecho o se sienten perjudicados por decisiones que se tomen en un tema o situación en particular. Dentro de un conflicto se encontrarán dos particularidades. La primera, una de las partes busca una controversia con la otra, y la segunda, que cada una de las partes contará con argumentos fundamentados sobre su perspectiva del conflicto. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la mediación? Al ser los seres humanos una especie profundamente social, como lo dije anteriormente, el conflicto es algo habitual dentro de nuestras relaciones. Por esto, una de las primeras profesiones de nuestras sociedades ha sido la mediación, pues a través de este mecanismo durante siglos, la humanidad ha conseguido resolver conflictos sin caer en el uso de la violencia. En nuestro país se reconoce a los procesos de mediación desde el año 98 dentro de la Carta Magna. Este proceso ha ido evolucionando y reformando su definición hasta la actualidad, donde se la define y establece en el artículo 190 de la Constitución de la República. La mediación es una extensión de la negociación, donde las partes, al no llegar a un acuerdo de resolución de un conflicto, buscan la solución del mismo mediante un proceso extrajudicial, en el cual las partes involucradas formarán parte de este proceso que permite la aplicación de la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones, así como la utilización del diálogo como una estrategia para resolver un desacuerdo. Este proceso puede ser solicitado por las partes o mediante una derivación procesal, donde serán asistidos por un tercero neutral llamado mediador. Este procurará un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible que ponga fin a un conflicto. El proceso de mediación deberá cumplir con el proceso de confidencialidad y el principio de voluntariedad, los cuales hacen alusión que la información recibida por el mediador no podrá ser revelada y que deberá existir voluntad de las partes respecto si inician o no un proceso de mediación. A continuación, les presentaré tres ventajas de la mediación. Entre una de ellas está la agilidad y la cordialidad. La agilidad es un tema fundamental en mediación, puesto que en una o pocas audiencias se puede dar por terminado el conflicto y con un manejo profesional del diálogo y de cada etapa del proceso. Se puede decir que es sinónimo de agilidad, ya que no se requiere de mucha formalidad, elemento que ha sido destructivo para los fines nobles de la justicia y para los anhelos de los usuarios. Todo esto, más el elemento cordialidad, generosidad en ayudar a buscar el arreglo, más voluntad y visión de futuro, va haciendo del sistema que tenga más adeptos cada día.
Otra de las ventajas de la mediación es la validez legal. El acta de mediación se deriva de un procedimiento totalmente legal y tiene la misma validez de una sentencia judicial ejecutoriada. Y en caso de incumplimiento, la parte afectada puede pedir su ejecución inmediata ante un juez competente. Y por último, la mediación es preventiva. Es preventiva por cuanto esta puede desarrollarse antes de que se agraven los problemas entre las partes involucradas. A partir de ahí, influye también el aspecto económico, puesto que prevenir es mucho más barato que corregir. Desventajas de la mediación. Algunos expertos señalan que uno de los aspectos negativos de la mediación es en cuanto tiene que ver con la diferencia de poder que puede darse entre las partes, puesto que estas diferencias podrían hacer que se lleguen a acuerdos injustos en desmedro de la parte más débil, lo que tal vez no ocurriría en la justicia ordinaria. Por otro lado, la problemática que concierne a nuestro país en cuanto tiene que ver con la mediación es que no se emiten sentencias y no se sienta jurisprudencia. Por lo tanto, no queda ningún precedente jurídico en consecuencia. Esto haría que se impida legislar de una manera rápida para que de esta forma se pueda alcanzar un ordenamiento jurídico mucho más flexible y rápido. Esto quiere decir que el éxito de la mediación podría afectar de alguna manera la justicia ordinaria y esto haría que lamentablemente el sistema de justicia se vuelva más obsoleto o inoportuno. Los centros de mediación están orientados para los ciudadanos en general, los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones, instituciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. Por ende, pueden presentar su solicitud para el registro de centros de mediación a nivel nacional en el Consejo de la Judicatura, conforme lo dispone la Ley de Arbitraje y Mediación. El mediador es la persona que ayudará a las partes en la resolución del conflicto fuera de un tribunal o juzgado. No sigue un modelo estricto, por el contrario, es flexible, sin emitir un juicio de valor, siendo imparcial, dado que la solución del conflicto se da por las mismas partes mediante un mutuo acuerdo. Lo que el mediador en su dirección realiza es una escucha activa, crea un ambiente de confianza, fomenta el respeto entre las partes, formula preguntas que pueden ser de tipo lineal, circular, reflexivas, estratégicas, replanteo de preguntas, parafraseo, entre otras. En el proceso de la mediación se desarrollará mediante 3 etapas. La primera, la preparación. Segundo, audiencias de mediación. Y tercero, tenemos el seguimiento. Su función es el control en el proceso, más no de los resultados, puesto que en el acuerdo es formulado entre las partes, donde él no tiene la facultad de resolver el conflicto o intervenir directamente en la solución. Para ser mediador, nuestro ordenamiento jurídico no determina un perfil en específico, refiere que debe ser una persona que debe contar con una ardua preparación. El proceso de mediación en Ecuador. Los procesos de mediación están dirigidos tanto a personas naturales y jurídicas, siempre que tengan la necesidad de resolver un conflicto que sea susceptible a este proceso. La mediación puede dar inicio mediante 3 vías. La primera, por derivación judicial, donde el juez, por petición de una de las partes o por oficio, remite el proceso a un centro de mediación de la función judicial, siempre que el mismo corresponda a una materia condescendiente a las aprobadas por la Constitución y la Ley de Arbitraje y Mediación. Segundo, por remisión fiscal. Este caso se da en materia de tránsito, cuando el fiscal dispone el inicio de este proceso. Este será conciliado por un mediador. Por último, tenemos la solicitud directa, donde un usuario de manera voluntaria, puede ser individual o colectiva, solicita en un centro de mediación acceder a este proceso. Materias aplicables. Según la información obtenida del Consejo de la Judicatura, en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de Mediación y Arbitraje vigentes en las materias, los procesos que se pueden llegar o llevar a mediación son materia familia, todo lo referente a lo que son pensiones alimenticias, alimentos congruos, régimen de visitas, alimentos para mujer embarazada, la fórmula de pagos para lo que es la liquidación de alimentos, dentro de la materia civil, demarcación de linderos, cobro de deudas, incumplimientos de contrato, indemnización por daños y perjuicios.
por derivación judicial, prescripción adquisitiva de dominio, amparo posesorio, acción reivindicatoria, liquidación de sociedad conyugal, amparo posesorio, daño moral, inquilinato, pago de cánones de arrendamientos atrasados, desocupación del inmueble. En materia laboral, la forma de pago de liquidación laborales y forma de pago de jubilación patronal. Convivencia social o vecinal, fórmula de pagos de alícuotas atrasadas, uso de áreas comunales respecto de normas, daños y perjuicios de ínfima cuantía, derechos de consumidores y usuarios, pago de servicios básicos, reclamos sobre calidad de bienes, reclamos por publicidad engañosa, reclamos por mala calidad de servicios. Por otra parte, también tenemos lo que son las materias donde no pueden ser aplicables el método. En estos tenemos el estado civil de las personas, derechos irrenunciables, delitos penales, contravenciones penales, violencia intrafamiliar. Debemos considerar que la mediación es utilizada en materias transigibles. Desarrollo de la audiencia, el siguiente paso que vamos a analizar. El proceso de una audiencia, esta puede ser solicitada por vía directa, remisión o derivación judicial, como se había indicado anteriormente. Se deben adjuntar todos los documentos habilitantes que vayan a formar parte del proceso. Se debe verificar que el mismo cumpla con todos los requisitos según la materia en la que se vaya a tratar. En lo que respecta a las materias patrimoniales, se deberá cancelar un valor por concepto de gastos administrativos. Luego de ello, el mediador, previo a la apertura de los expedientes, deberá verificar que se trate de una materia transigible, que se cuente con toda la documentación e información necesaria para que se pueda dar paso a la audiencia. Si el proceso es admisible y cumple con todos los requisitos exigidos o correspondientes, debe establecerse una fecha para la audiencia, la misma que deberá ser convenida o pactada dentro de los 15 días. Una vez que se convoque a la audiencia, esta debe ser enviada las invitaciones a las partes, dependiendo por la vía por la cual se había solicitado la instauración de la audiencia. Previo al análisis de la audiencia, el mediador tiene la posibilidad y la facultad de crear un ambiente de confianza, es decir, que se va a tratar mayor parte de la cordialidad a las partes. El mediador deberá verificar y leer la documentación del caso, en la cual deberá indicar de qué se trata el proceso, iniciará indicando cuáles son sus nombres, identidades, verificará la identidad de las partes, resumirá brevemente de qué se trata el proceso, indicará cuáles son los pros y los contras en caso de llegar a instancias judiciales, así como el acta de medición, que tiene un igual valor que una sentencia. Una vez concluida esta breve explicación, se deberá dar paso a las partes, la misma que se dará de forma aleatoria, para que éstas presenten sus posturas y el conflicto en el que se encuentran. El proceso puede terminar de diferentes formas, sea porque se llegó a un acuerdo mediante la suscripción de una acta, o sea que no se llegó al acuerdo antes indicado, o sea que la audiencia no se desarrolló porque la falta de una de las partes. Es así entonces, como se había indicado anteriormente, que el proceso de mediación es un proceso accesible, bajo costo y que ayuda al sistema judicial a que sea más ágil, evitando largas esperas, trámites innecesarios e incluso problemáticas de La mediación en tiempos de COVID-19. Ante la nueva realidad, las audiencias se han tenido que acoplar a nuevas directrices emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, donde se solicita que en todas las actas de mediación telemática conste la firma electrónica, la misma que tendrá igual naturaleza jurídica que las actas suscritas con firmas manuscritas. Dicho de otra manera, producirá el mismo efecto legal que una audiencia presencial. Problemática en centros de mediación.
Según datos obtenidos de la página del Consejo de la Judicatura referente a la sección de los centros de mediación, muchas personas por desconocimiento de este mecanismo jurídico siguen procesos largos, problemáticos y en su gran mayoría costosos, provocando saturación en el servicio público de administración de justicia. Podemos visualizar bajo un análisis de la evidencia empírica que en la relación a las causas ingresadas dentro de los últimos 3 años, solo el 55% han llegado a un acuerdo. Esto demuestra que son pocas las personas que optan por un proceso de mediación, a pesar de que el 90% de las audiencias instaladas llegan a un acuerdo, demostrando la alta efectividad de los centros de mediación. Por otra parte, mediante el análisis éxito con el carácter sucinto desarrollado en el presente trabajo investigativo, se puede denotar las posibles causas por las cuales no se llega a la instalación de una audiencia de mediación. Entre ellos tenemos la falta de voluntad, que hace referencia a que en el proceso de mediación los seres humanos nos manejamos en base a la retórica. Tratamos de imponer nuestra verdad sobre la de la otra persona, cuando lo ideal sería que las personas nos manejemos en base a una dialéctica, donde la una parte plantea una tesis, la otra una antitesis, y entre las dos buscar una síntesis que sería la que más se apega a la verdad. El mal asesoramiento jurídico. Los profesionales en la rama del derecho debemos manejarnos en una línea de dignidad, ética y verdad. Sin embargo, muchos juristas se inclinan por un rédito económico antes que por los principios deontológicos jurídicos que deben caracterizar al profesional. Y la desinformación de los usuarios de optar por esta alternativa conciliadora. Dentro de nuestra comunidad, el índice de analfabetismo es considerable. Sumado a esto, la falta de socialización en temas de mediación, así como el desinterés de los individuos en conocer sobre métodos alternativos de resolución de conflictos. Las consecuencias de esto se ven reflejados en el poco, escaso o nulo conocimiento sobre la mediación como un mecanismo extrajudicial. A continuación, planteamos las soluciones a la problemática. Estos factores convierten procesos sencillos en problemáticas innecesarias que llegan a las unidades judiciales, cortes de justicia y tribunales, provocando la saturación del sistema de administración judicial. Debido a esta situación, creemos pertinente plantear algunas posibles alternativas, como ser la socialización en la comunidad, no solo por medios digitales como Internet, sino mediante trabajo de campo en coordinación con entidades públicas y privadas, instituciones educativas, GAT provinciales, municipales y parroquiales, para el desarrollo de talleres informativos sobre la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Esto ayudará a que las personas analfabetas y sin acceso a Internet se capaciten y entiendan los beneficios de esta metodología. Coordinar planes de capacitación en los colegios de abogados, universidades y asociaciones de profesionales de derecho con el fin de fomentar una cultura de empatía en la relación cliente-abogado para que de esta forma prime la responsabilidad social y no el rédito económico. Y fomentar el diálogo y la comunicación en la sociedad como mecanismos válidos para fortalecer la convivencia social, de tal forma que cuando surja un desacuerdo no se recurra a una cultura litigante, sino al contrario, a una cultura de diálogo, empatía y buscando el buen vivir. Ante las exposiciones ya mencionadas, podemos concluir lo siguiente del presente trabajo. El diálogo ha dejado de ser una herramienta frecuente cuando de resolver problemas se trata. Cada persona tiene sus intereses y muchas veces estos dejan en segundo plano cualquier tipo de argumento que le presente la persona que tiene enfrente. Es por eso que hoy en día la mediación judicial otorga un espacio en el que ambas partes pueden aclarar los conflictos. Además, debemos indicar que la mediación permite una resolución rápida y económica en comparación con los procesos judiciales. Este proceso es asistido por un tercero denominado mediador. En este prima la voluntad de las partes, más no la del mediador. Está basado en el principio ganar-ganar, protegiendo así los intereses de los involucrados. Debe existir confidencialidad del mediador. Este empleará un procedimiento informal y flexible. No sigue un orden estricto, generando un ambiente de confianza, un proceso de escucha activa, fomentando el respeto entre las partes y precautelando que se llegue a una solución de mutuo acuerdo. Es entonces este proceso inicia
indiscutiblemente un apoyo a la modernización de la justicia, un aporte a la cultura de paz para poder lograr el conocimiento y la práctica de este método. Se debe crear en todos los cantones centros de mediación y arbitraje para un mayor acceso a la justicia, mediante distintas alternativas de resolución de conflictos diferentes al proceso judicial tradicional, contribuyendo así al cambio de la justicia ecuatoriana. En el Ecuador existe una cultura de litigación que ha sido normalizado dentro de nuestro entorno, es decir, todo se resuelve mediante conflictos. Esta cultura ha sido incentivada por algunos profesionales del derecho, así como por los mismos miembros de nuestra población. Un factor esencial en esto es la falta de comunicación empática que existe dentro de la sociedad misma. Creemos que una posible alternativa a esta cultura litigante es que desde los inicios formativos de los miembros de la comunidad se fomenten valores como el diálogo, el respeto, la escucha activa y se normalice una cultura de paz.